Hola a todos, bueno, feliz Navidad a todos. Estamos transmitiendo aquí para nuestros compañeros del curso de plástica periodontal. Estamos a nada de Navidad. ¿Qué día es hoy? 19. Estamos a 5 días de Navidad. Navidad es 24 o 25, perdón. Bueno, el 24, bueno, estamos a nada del 24 de diciembre y el 25 estamos a 6 días de la Navidad y por eso estamos así. Deberían de ver a todos mis alumnos que vienen vestidos así igual que yo, pero no los voy a poner en evidencia, ¿no? Saludos a todas las personas que nos están mirando. Y bueno, vamos al caso clínico, porque estamos en el curso de plástica periodontal, que por cierto, estamos a un lugar de que esté sold out el de enero. Así que si todavía quieres, puedes escribirnos, que capaz de que se te hace la Navidad. Bueno, el paciente entonces tenía dientes muy grandes y los premolares muy cortos. La verdad es que aquí yo pondría en colisión, ¿qué tanto sería positivo para el paciente tener carillas en premolares? La realidad es que hay controversias, ¿no? O sea, yo no podría discutir que las carillas en premolares fuesen completamente indicadas. Aunque hay modificaciones de preparaciones, hay overlays que se hacen como forma de carilla, ¿no? Hay preparaciones, o sea, la parte vestibular se prepara y parte de la parte oclusal también, y es como una overlay carilla, una carilla overlay, ¿no? Una cosa así. La carilla, sí, nada más en la parte anterior, yo creo que no sería lo más indicado, es más porque es una zona, pues es una zona de contención en cuanto a la mordida, entonces podría fracturarse. Esto sería interesante, pero el paciente tenía dientes cortos. Ahora, y el paciente quería el alargamiento. Ahora, lo interesante es que, bueno, dijimos que hay que ver clínicamente dos estructuras antes de cualquier cosa, clínicamente. Ya vimos que la sonrisa, el paciente no se dejó tomar fotos de sonrisa porque no se gustaba. De hecho, emocionalmente no era lo mejor para el paciente esta situación. Pero bueno, preguntando y platicando, ¿qué estructuras anatómicas tendríamos que contemplar para empezar con el diagnóstico? Aparte de que el paciente hay que llevarlo a fase uno, ¿no? O sea, y que tenemos que sondear. De hecho, el día de ayer platicaba con mi señor padre, que él lleva ya lo regresé, ya se quiere retirar y otra vez ya lo regresé, ya lleva más de 35 años de dentista, imagínense, ¿no? Y ¿cómo no regresar a una persona que lleva más de 30 años preparando dientes, haciendo prótesis? Pues él prepara con los ojos cerrados, o sea, literal, o sea, pero, y aparte, él está acostumbrado a poner prótesis de metal porcelana, ¿no? Y ahora con los materiales nuevos, bueno, no, hombre, o sea, es como traer a Pelé, ¿no? Que jugaba descalzo y le pones unos Predator, ¿no? O sea, no, 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 se vuelve loco, o no, 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 pues es increíble. Hoy con la tecnología, bueno, quién sabe, hay gente que es muy silvestre que, ¿no? O sea, tengo amigos que sí son Tarzán, ¿no? Y les pones zapatos y se mueren, ¿no? Pero en este caso, el hecho de que la preparación quede tan fina, además de que imagínense, antes, ¿cuál lupas? ¿No? O sea, en 1978, 79, no, de hecho no tenía guantes, ¿no? O sea, y ahora lo traigo y lo rescato, o sea, como que del tiempo lo traje al futuro, ¿no? Es espectacular. Pero la diferencia es también la siguiente, que me dice, oye, es que, y me lo dijo ayer, y fue como un halago de mi padre, que él casi no me halaga, pero en el tema odontológico, pero me dice, es que jamás había trabajado con encías tan bonitas. Pues claro, el paciente lo someto 2 meses a fase uno, a fase de higiene, desinflamar. Aparte le digo equigingival, ¿no? O sea, me dice, pero yo estoy acostumbrado a preparar su gingival, pues dale 2 milímetros para arriba, o sea, poquito 2 milímetros para coronal, y no, hombre, oye, pero es que va a ser de libre de metal, ¿no? Y entonces espectacular, la verdad es que es increíble. Y entonces dije, la gran diferencia es que ahora la prótesis se trabaja con estabilidad periodontal. Bueno, en Iztacalco, aquí donde estamos, en esta calle, creo que sí, en la esquina no sé, ojalá y sí también, pero al final todos lo hacemos así, es la idea, ¿no? Entonces hay que sondear. Entonces ya, cubrimos eso, el sondeaje, la desinflamación. ¿Qué estructuras anatómicas tenemos que contemplar para el alargamiento de corona? Dilena, una, échale. Estoy agarrando en frío, pero sí sabes. Bueno, ¿qué de la encía? ¿Qué parte de la encía? Las personas que nos están mirando, saludos a David Misael, a Alex Castillo, aquí el nombre de artista, a Mar Espinosa, a Patricia Astocasa. ¿Qué estructura anatómica gingival o de la encía tenemos que contemplar? Échenle.
El margen gingival. El margen gingival es una parte fundamental. Aquí está el margen. ¿Y de dónde a dónde voy a cortar? ¿Del margen hacia dónde? Pau. Pau. ¿Eh? Sí, claro. ¿Y qué estructura me voy a encontrar en la apical de la encía? ¿El hueso? Así es, ahí está el hueso. La línea mucogingival. Aquí, vea mi cuadro. No sé si se vea. Sí se ve, ¿no? ¿Sí lo ven? Sí. No sé si se ve en internet, pero bueno, si lo quieren ver, pues vengan al curso. Este, a ver, tengo esa brecha. De hecho, déjenme poner mi cambiador. Tengo toda esa brecha de tejido, ¿no? Toda esa brecha. El alargamiento de corona se basa con un principio. ¿Cuál es el objetivo del alargamiento de corona? ¿Te acuerdas, hijo pródigo? Chele, ¿cuál es el objetivo del alargamiento de corona? Nada, nada, nada. Es uno y lo vimos aquí. Estética con valores estéticos o protésicos, pero antes de eso, ¿qué era? Incrementar la corona clínica con valores protésicos y estéticos. Para incrementar la corona, ¿qué necesito hacer, doctora Marta? Claro, ya estoy midiendo. ¿Y después qué? Cortar la encía. ¿Y cómo corta la encía? ¿Cómo se llama el procedimiento de corte de encía? Gingivectomía. Que toda gingivectomía va acompañada de gingivoplastía. Bueno, interesante porque si yo tengo o sea, el protecista quiere que el premolar quede igual que el canino, ¿no? Y vean esto, vean cuánto tengo de canino. Básicamente el margen del canino tendría que llegar al margen del premolar. O sea, si yo hago una gingivectomía, ¿qué incisión es la que hacemos en el alargamiento de corona? ¿Bisel qué? Bisel interno. Si yo hago un bisel interno hasta acá, va a llegar hasta la línea congingival, incluso un poco más. ¿Lo dejaría sin tejido qué? Lo dejaría sin tejido queratinizado al paciente. Y eso conllevaría a una iatrogenia. Entonces, ¿cómo alargo el diente? O sea, es que muchas veces la gente se pone en mente, y esto es importante, la gente de pronto piensa que el alargamiento de corona sí o sí solamente es corte de encía. Y aquí es donde regresamos con Coslet. ¿Se acuerdan que en 1977 el doctor, bueno, no se acuerdan porque no habían nacido, pero ni yo tampoco, pero en 1977 se publicó esta guía. Ya vimos la 1A y la 1B, está en la grabación, ¿no? Ya vimos la 1A y la 1B, y donde teníamos estructuras clínicas y estructuras que no son tan clínicas, ¿no? Bueno, de hecho no son clínicas, o sea, se tienen que ver tomográficamente hoy en día. Tenemos estructuras clínicas como es el caso de el margen y la línea mucogingival. ¿Se acuerdan? Normalmente el tipo 1A dentro de la clasificación de Koslet, nos habla de que el tipo 1A y el tipo 1B, la encía, sí, el margen gingival está cubriendo parte de la corona, ¿no? Está cubriendo parte de la corona. Y hay una gran distancia entre la línea mucogingival y el margen gingival. Esto es a manera de repaso, pero es importante retomar, ¿no? O sea, hay una gran distancia entre la línea mucogingival y el margen gingival. Y en la 1B pasa lo mismo. La única diferencia entre la 1A y la 1B es que en la 1A la unión cemento-esmalte y la cresta se encuentran a una longitud de 3 milímetros. Y en la 1B no. La unión cemento-esmalte y la cresta están íntimamente estrechas. Por lo tanto, ¿qué tendríamos que realizar? La osteotomía. Cuando la unión cemento-esmalte y la línea congingival, no, bien, cuando la unión cemento-esmalte y la cresta ósea se encuentran cerca, tendremos que hacer osteotomía. ¿Y cuánto tendremos que cortar? 3 milímetros. Eso si no hay necesidad protésica de preparación, ¿no? Esto es lo que vimos con la ley de Koslet, ¿no? Y es muy sencillo, o sea, al final de cuentas, siempre tomar en cuenta, o sea, obviamente ya platicamos de los parámetros de la sonrisa, que si no,
Bueno, pues recuerden que hay sonrisa baja, media, alta, hay diferentes clasificaciones de sonrisa, y hemos mostrado también cómo se mide, cómo también se manejan los planos, la simetría facial, etcétera. Pero ya cuando estamos hablando de dientes, estamos hablando de la situación específica de la posición del margen, ¿no? Hablando del alargamiento de corona, en consideración con la línea mucogingival. Cuando tenemos una corona como la que están viendo en la imagen, donde la sonda Chu nos indica que tendremos que el margen tenerlo a 1 milímetro, o sea, es un corte muy pequeño. Realmente ahí el tema es ver bien dónde está la cresta ósea, ¿no? Y aparte tengo un gran ancho de tejido queratinizado, pero cuando no hay suficiente tejido queratinizado, ahí es el tema. Y en este caso clínico me gusta mucho que lo platiquemos porque en este caso clínico se ve cómo las diferentes variantes nos llevarán a estabilizarnos y a tener buenas opciones en cuanto a corte. Pero no todos los pacientes tienen esta cantidad de tejido. Hay pacientes que tienen poco tejido. Ahora, en el caso del paciente que vimos hace unos momentos, sí, se tomó en consideración que estamos hablando de los premolares. Y genuinamente en este caso, estamos observando que el paciente también tiene los premolares muy, muy cortos. Bueno, de hecho tiene nada más un premolar, le hicieron orto. Pero a diferencia del caso inicial, en esta situación, el canino, por ejemplo, si es código rojo, y el premolar, vean, el premolar tiene que medir lo mismo que el canino, 9 milímetros. Pero ahí no dejaría, después del corte, no dejaría al paciente sin tejido queratinizado. De hecho, lo dejaría con muy poco tejido queratinizado. Aquí la premisa es que no se debe de cortar en sí nada más por cortar, siempre respetar que haya una contención de tejido queratinizado. Si no hay tejido queratinizado suficiente, entonces el tratamiento no será alargamiento de corona con vía una gingivectomía, no sería. El alargamiento bien podría ser incluso no quirúrgicamente con extrusión, o sea, literal, o sea, extruyo el diente, expongo la corona con fines protésicos y estéticos, pero el paciente no lo desvirtúo de la posibilidad de que se quede sin tejido queratinizado, que puede ser peligroso. La gente que me dice, ay, qué exagerado, qué peligro puede tener, ¿a poco le puede dar algo malo? No, pero el paciente puede empezar a tener recesiones, puede empezar a tener sensibilidad. Y ¿saben qué? Una persona con poco tejido queratinizado a veces nos pone en problemas porque el paciente se va a sentir va a empezar a tener sensibilidad, entonces va a empezar a dar detalles. Además de que si hay poco tejido queratinizado, es muy probable que el paciente, a lo mejor no lo note, hay pacientes que no les importa, pero puede ser que el paciente pueda tener mayor compactación de comida en esa zona y no tenga una buena estabilidad, ¿no? Entonces, importante esto porque el tejido queratinizado es clave en el alargamiento de corona. Tan clave que es el que vamos a quitar, porque es exceso. Pero cuando no hay suficiente tejido queratinizado, ahí sí tendremos que planificar perfectamente cómo sería el manejo. Por eso es importante, realmente los conflictos llegan a suceder, no conflictos, sino las complejidades llegan a pasar. Cuando el paciente no tiene, cuando ya tuvo ortodoncia, por ejemplo, y que hay que volver a hacer ortodoncia. Hoy en día, la clave es que podemos hacer ensayado diagnóstico. Con el ensayado diagnóstico, nosotros ya tenemos, pues, más o menos una idea de cómo sería la situación, ¿no? Sobre todo pensando en que con el ensayado diagnóstico yo ya tengo una idea de cuánto requiero yo de diente, de estructura dental. Esto es una parte que debemos de tomar en consideración. El ensayado diagnóstico va a ser algo que se tiene que realizar. Ahora, ya con el exocad, hoy en día, no, hombre, es muchísimo más sencillo, ¿no? Escaneas al paciente y tienes ya la librería donde haces el alargamiento, donde el paciente ya, tú tienes unos parámetros mismos del paciente. Y eso ayuda de una manera muy buena para que si el paciente encuentre su estabilidad, ¿no? No necesariamente el ensayado diagnóstico te va a indicar que tengas que hacerle carillas o que tengas que hacer desgastes, simplemente es que tú planifiques. Y aquí entra también la interacción ortoprótesis.
Lo que el perio lo que va a hacer es tener estabilidad dentro del periodonto completo, ¿no? O sea, que el paciente, eso de que estabilidad del periodonto se me hace absurdo, o sea, estabilidad gingival, ¿no? Si la encía está estable, el periodonto también. O sea, porque a veces hay gente que piensa confunden las palabras periodonto, inserción periodontal, estabilidad gingival. O sea, la estabilidad gingival es estabilidad de la encía, que no esté inflamada. Y que la estabilidad del periodonto es que no haya bolsas, ¿no? Encontrando eso, a veces platicamos entre orto, prótesis, perio y nos damos a la tarea de poder planificar de una manera mejor las posibilidades que tenemos con los pacientes. Porque a veces tomamos nuestros modelos y hacemos nuestros recortes en el modelo como una guía quirúrgica, que puede ser. De hecho, hay diferentes guías quirúrgicas en el alargamiento de corona. Hay guías quirúrgicas que son gingivales y hay guías quirúrgicas que son netamente protésicas. El mock-up, por ejemplo, los mock-ups son guías quirúrgicas protésicas. Aquí, esta guía quirúrgica es gingival nada más. Y bueno, es muy fácil. Por ejemplo, si tú eres odontólogo de práctica general, por ejemplo, ¿no? Y vas a hacerle un alargamiento a una persona con bruxismo. De entrada, si tiene bruxismo, tendrás que evaluar muchas cosas. O sea, no nada más es de, ay, le hago el alargamiento. No, no, no. Tendremos que evaluar desde el ATM, bla, bla, bla. Incluso quizás tengamos que desprogramar, ¿no? O sea, de hecho, aquí le mando un gran saludo a mi querido amigo, colega, compañero de Clasbo, el doctor Mike. Doctor Mike, te quiero mucho, hermano. Él hace unas guardas de desprogramación espectaculares. La verdad es que si están en la zona de aquí de Venustiano Carranza, este, pueden contactarlo. Hace unas grandes guías, guardas de desprogramación para gente con bruxismo, etcétera. Doctor Miguel, te quiero mucho. Y bueno, con él aprendí mucho, uno aprende mucho los alumnos, ¿no? Entonces, bueno, ok, tú eres odontólogo de práctica general, te llega el paciente con bruxismo, ¿no? Y tú quieres hacerle la rehabilitación. A lo mejor tú tomaste el curso de gingival. Aquí es importante porque yo les doy mucho valor a los odontólogos de práctica general. El odontólogo de práctica general odontólogos de práctica general, ustedes, muchos son así, aquí especialistas en este curso de plástica, pero también hay odontólogos de general. A veces hay odontólogos de práctica general que se sienten abrumados porque no entraron a un posgrado, ¿no? Y quizás porque no tuvieron el dinero o quizás porque no tuvieron la influencia para entrar al posgrado. No hace caso a ustedes porque yo los entrevisté, ¿no? O sea que aquí no saben quién eres, en internet tú sabes quién eres, ¿no? Y y muchas veces es eso, porque me he encontrado con gente de, no, es que yo nunca estudié posgrado porque, pues no, es que no tuve palancas o no tuve el dinero o X. O hay gente que tiene todo, pero de plano no entra porque te encontraste al maestro mala leche de, a mí no me caes y no vas a entrar, ¿no? Y dices, órale. O casi casi te encuentras al carnal de las estrellas, que yo sé, este es un chiste muy viejo, ¿no? Si les gusta Molotov, escuchen la canción del carnal de las estrellas. Bueno, el carnal de las estrellas a veces se encuentra ahí y prefiero no meterme en detalles, pero bueno, y entonces, pues no tuviste la oportunidad de hacer el posgrado, ¿no? ¿Y qué tanto puede ser el clínico de práctica general y qué tanto no? Yo digo que puede ser todo, ¿no? Y hay gente que me dice, ¿cómo? Todo, no, no. Hay gente que se espanta, no, yo estudié el posgrado y lo platicamos todo el tiempo, y esto ya lo he echado hasta mis temas, ¿no? Pero bueno, si tienes la formación, de hecho, lo que yo le recomiendo al odontólogo de práctica general es que tenga un equipo, ¿no? Tenga un equipo de trabajo. Ahora, si eres el odontólogo de práctica general que hace todo, o sea, haces todo, la verdad es que está complicado, pero bueno, vas, pero tendrás que prepararte demasiado porque sí está complicado. Yo, de entrada, que soy una persona muy limitada, que nada más me dedico a la periodoncia y a la implantología, yo soy muy limitado, yo no preparo un diente para una corona. Bueno, cumplí 20 años de dentista el 28 de mayo del 2004, fue cuando me titulé, entonces el 28 de mayo de 2024 cumplí 20 años de dentista. Yo no preparo un diente para corona es más, me acuerdo perfecto la fecha, desde el 2003. Me acuerdo perfecto, fue el 3 de abril del 2003. Y es más, semi preparé porque tuve que decirle al doctor protecista de la clínica periférica Águilas
que, doctor, es que no me queda y él acabó de preparar. Yo soy un estúpido, un idiota preparando. O sea, soy el peor. Por eso tenemos el curso de prótesis perio, donde uno de los temas es preparaciones en pacientes periodontalmente comprometidos. Es que preparar no nada más es estarle ahí con la fresa y tallar un diente y hacerle colmillos o picos ahí, ¿no? O sea, literal, o sea, preparar es otra cosa, ¿no? Y de hecho me he encontrado con, ahorita regreso a las guías y las bases clínicas. Por ejemplo, caso clínico, porque otro paciente, ¿ve? Un paciente clasicazo de prótesis con coronas metal porcelana, ¿no? Vean las terminaciones, o sea, subgingivales me queda claro y la terminación está hasta la cresta, ¿no? Esto era en la prehistoria, pero muy probablemente nos encontremos, ustedes se encuentren con pacientes así, con postes vaciados. O sea, todavía pasa. De hecho, en escuelas que todavía siguen enseñando postes vaciados, ¿no? Eso y las coronas tres cuartos, no sé, y la amalgama se resisten a morir, ¿no? Que a todos eso le voy a la amalgama, que sé que hay una controversia, que los metales, bla, bla, pero bueno, yo prefiero, de esas tres cosas, prefiero, abogaría por la amalgama, porque ¿a quién le votarías vida eterna? Quizás a la amalgama, ¿no? En algunos lugares del mundo, quizás la amalgama puede ayudar, ¿no? Mucho, ¿no? Yo sé que hay controversias, pero bueno. Al final del día, no nada más para llegar a un lugar necesitas auto. O sea, puedes llegar de muchas maneras. Y, y la historia de la odontología es bien interesante y bien exquisita. Cuando te encuentras con situaciones de este tipo, definitivamente el ensayado diagnóstico, que aquí es un ensayado con un modelo, bla, bla, es importante. Si no tienes tu escáner intraoral, tu odontólogo de práctica general, pues ni modo, la cera, ¿no? O sea, yo el otro día platicaba con una persona que es, de hecho, hoy, no sé si han visto cursos que dicen cursos full digital, ¿no? Cuando dicen full digital, no sé, imagino al Patrick Miller, así, full energy, full, pum, 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 ¿no? Y el tipo con gadgets por todos lados, acá, escaneando. Y todo. O sea, me queda claro que el escáner intraoral es una gran herramienta. De hecho, máximo respeto y mucho cariño a una marca que, no, que con la que trabajo yo, que es Batech. De hecho, si alguien quiere escáner intraoral, con Batech, Batech. En coreano no sé cómo se diga, a ver, Batech. Ah, Batek. En coreano es Batek, Batech, ¿no? Entonces, ok, está padrísimo, está genial. De hecho, si eres parte de PRMX, estás en un 25% de descuento en Batek, Batech, ¿no? Pero bueno, si no tengo el dinero para eso, yo me acuerdo de mis amiguitos que en esta época de Navidad tengo mi mejor amigo, nunca tuvo Nintendo, mi mejor amigo. Todos nos metíamos a nuestras casas a jugar Nintendo cuando llegó el Nintendo en 1990, ¿no? Y el que no tenía para el Nintendo, ahí lo veías en su bicicleta dándole vueltas al fraccionamiento, ¿no? Es que si no tengo Nintendo no me divierto. Si no tengo escáner intraoral no puedo tomar impresiones. Si no tengo impresora, si no tengo todos los juguetes, ya estoy atrás. Obviamente en los congresos también eso es importante. Y por eso a veces me hace ruido y por eso agradezco muchas veces los congresos que me invitan y me dan la oportunidad de hablar sin una línea editorial o sin una línea comercial, ¿no? Estrictamente hablando. Pero hoy la mayoría de los congresos y cursos, y la realidad lo voy a decir, y a lo mejor es un poco picante, y esa es una uva que voy a gastar en mi año nuevo, es que haya más congresos académicos. Pero hoy la verdad, incluso los congresos de universidad, y no voy a hablar de uno en específico, la mayoría de las universidades que hacen congresos se apegan a las casas comerciales para que lleve al ponente, y entonces el ponente lo único que hace es un comercial vestido de conferencia. Lo digo porque lo he vivido, ¿no? Sí, 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 yo también. Y la verdad es que sí, y me traen de viaje, y yo soy el Juan Camaney, o sea, soy el que se siente mucho, ¿no? Pero lo único que estoy haciendo es un maldito comercial vestido de conferencia. Pero hoy, la odontología académica tiene que estar aterrizada en todos los niveles. En el nivel de la odontología general, de la práctica de una colonia, de la odontología que se realiza en una clínica o serie de clínicas, franquicias. Y sí, yo entiendo que hoy y me pasó hace poco. El escáner intraoral, de pronto fui a un consultorio y el escáner que tenían no era de Batec, por cierto. No, tampoco es comercial, pero no voy a decir la marca. De pronto, ¡pum!, se va la luz o no hay escáner o la computadora está llena. ¿Y qué haces? Pues ni modo. Hay que tomar impresión analógica con tu silicona, tu hule de polisulfuro y no, hule de polisulfuro, no, con tu polivinil siloxano, así uno de, imagínate una hule de polisulfuro. Bueno, créanme que me gusta cómo huele, me gusta.
no sé si así salía medio yo high, ¿no? O sea, de prostodoncia, ¿no? O sea, el olor a modelina me gusta, pero bueno, en fin. O silicona, ¿no? Silicona, cuerpo pesado, cuerpo ligero, con permiso. O sea, son cosas que no creo que ahorita caduquen. Quizás hayan caducado en, no sé, Hong Kong, no sé. Ya iré y averiguaré, ¿no? Pero la realidad es que hoy en día un odontólogo debe saber trabajar también analógicamente. Y tu taza de hule, pues juega con ella. Todavía no las tires, la verdad, porque tú no sabes si en algún momento vas a requerir correr un modelo, ¿eh? O sea, yo entiendo que hoy en día te dice, vas a un congreso, vas a, no sé, ya existe el Rock in Dentistry, les mando un gran saludo, pues mejor hago el Salsa in Dentistry, ¿no? O sea, no sé, o la Cumbia in Dentistry, ¿no? Y pues hablar de analógico y digital, estaría bueno, ¿eh? Rock in Dentistry, Salsa in Dentistry, Flow in Dentistry, Flow de resina, claro, claro, de silicón, claro, sí, Flow in Dentistry, lo escucharon primero aquí, ¿eh? Este, y pues, en vez de que le pongas a los ponentes, porque una vez en un congreso de esos, creo que le pusieron a un ponente una guitarra de rock and roll y se tiró en el piso y acá, aquí le pondría reggaetón, ¿no? El flow indente. Y una pistola de polivinil siloxano, ¿no? Sale. Entonces, la verdad es que hoy en día el odontólogo práctico general que tiene que hacer es analógico. Obviamente te tienes que preparar a lo digital porque lo digital ya está llegando. Pero todavía no ha pasado como el streaming, que ya las videocaseteras ya no funcionan, ni las reproductoras de DVDs, ni de Blu-rays, y ya todo es streaming. Todavía no, todavía no ha aterrizado del todo. Y todavía los odontólogos tienen que aprender a aprender a tomar impresiones. Y que su zocalito, y que su vibración, y que, ya saben, todo eso hermoso, ¿no? Y que deja correr el modelo, todavía sigue pasando. Y la cera, pues es la mejor herramienta también para poderte dar ideas. Pero, a ver, llega el paciente con invasión de espesor biológico, llega el paciente, le hacemos su encerado diagnóstico, que hay que hacerle provisionales feos para que regrese, eso también, qué estupidez, ¿no? O sea, no. Hacemos el alargamiento de corona, postes vaciados, la verdad es que no los vamos a quitar, ¿no? Porque quitarlos sería, pues casi casi extraer, ¿no? De hecho, al paciente le habían dicho que había que extraer y colocar implantes. Nosotros hicimos la osteotomía. ¿Cuánto tendremos que hacer de aquí de osteotomía? Aquí son 4 milímetros, ¿no? Un poquito más, quizás. Todo va a depender de tu ensayo diagnóstico. Y vemos el gran problema de toda la vida, ¿no? Que cuando se colocan provisionales se invade la inserción supracrestal. ¿Alguien tiene una urgencia? Se invade la inserción supracrestal, ¿no? Y Y bueno, aquí nos pasó que el colega no respetó los tiempos biológicos y colocó las prótesis antes de que la desinflamación cicatrizal sucediera. Y pues sí, el paciente tiene dientes largos, pero vean la inflamación gingival. El paciente puede tener resistencia periodontal, o sea, un periodonto resistente, un periodonto que no sea susceptible a enfermedad, y lo único que va a pasar, según la clasificación actual, es que pues, el paciente va a tener una deformidad gingival, va a tener agrandamientos. Incluso podría ser que haya personas que se eviten la tarea de hacerle gingivoplastía después, ¿no? O sea, para que quede en filo de cuchillo, bla, bla. Pero aquí el punto es que, ok, ni nos adelantemos y respetemos, pero aquí teníamos suficiente tejido que quitar. Teníamos suficiente tejido que quitar. Entonces, cuando tenemos un paciente con estas características, bruxistas, etcétera, la clave, y regresando al punto, es hacer el encerado diagnóstico. Definitivamente el encerado va a ser el que nos va a ayudar y va a ser con el cual vamos a poder hacer la guía. Ahora, si quieres hacer una guía gingival, y hoy en día yo creo que es más fácil, bueno, no sé, yo creo que pueden ser varias cosas fáciles. Yo creo que se puede tener el escaneo, sí es fácil. Se puede mandar a sacar una tomografía, también es fácil. Con la tomografía, lo único que voy a tratar de medir es dónde está la unión cemento-esmalte en relación a la cresta. Lo platicamos la vez pasada. Con la tomografía voy a intentar tener esa posibilidad y entonces yo sí recomiendo que a los pacientes le hagas la tomo para que tengas esa opción donde tú puedas ver de una manera más clara cómo se encuentra
esa condición, ¿no? La tomografía va a ser fundamental y siempre en la tomografía a boca abierta, de preferencia, o bueno, que puede ser a boca cerrada también, ¿no? Tú vas a tener esa opción de ver cómo se encuentra la unión cemento-esmalte a la cresta, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces yo ya veo cuánto tengo de estructura dental, veo cuánto tengo de estructura de cresta, ¿no? A la unión cemento-esmalte. Y si tengo 1.5, pues ya sabré que tendré que cortar, etcétera. Estoy siendo un poco redundante, pero vale la pena que ustedes lo tengan ya como que muy, muy presente, ¿no? Margen gingival, alinean con gingival, ese es un parámetro, ¿sí? El otro parámetro será fundamentalmente pensando en cómo se encuentra la línea gingival, pero pensando también en el tejido queratinizado, ese es un parámetro también que a lo mejor no lo mencionamos como tal, porque decíamos parámetro clínico, margen a línea, pero el hecho de que tengas margen y línea, ya estás viendo el ancho de tejido queratinizado, ¿no? Entonces, eso ya lo tenemos. Después viene el radiográfico, que aquí sí vamos a basarnos mucho en la tomografía. Ahora, si no tienes tomografía, ya platicamos del mapeo óseo, del ondeo óseo, pero aquí principalmente con la tomografía veremos cuánto tenemos de distancia de la unión cemento-esmalte a la cresta. Y entonces ya tengo todos los parámetros. Entonces yo ya puedo ir a mi guía quirúrgica y yo ya puedo hacerle el alargamiento en el paciente. Hago el alargamiento en el paciente yo- y yo lo hago aquí con una gurbia o con una fresa, hago el alargamiento del paciente. Yo ya tengo el parámetro clínico y ya tengo también el parámetro radiográfico. Entonces, antes de hacer la cirugía al paciente, le hago el alargamiento al modelo. Y aquí vienen dos claves. ¿Enceras todo el diente o enceras solamente la parte marginal? O sea, lo que cortaste, ahí pones cera, sin que hayas tallado al diente. A mí, yo que soy un idiota preparando, yo no hago el encerado, no me sale. O sea, la verdad, pues lo mando al laboratorio. Pero a veces hay laboratorios que son un poquito, no sé, ¿cuánto cuesta el encerado diagnóstico por unidad? Entonces, ¿saben? ¿Con quién lo mandas? A ver, ¿tú con quién lo mandas? Ay, no, no es saber el nombre. Estamos en protección de datos personales y de particulares. No es saber el precio. ¿Cuánto cobran por unidad? A ver, chicos de internet, 250 la unidad, o sea, sí, pues unos $15, ¿no? 10, $15. ¿Eh? La unidad, pues sí, pero si enceras todo, o sea, si enceras 10 dientes, pues ya son $150, ¿no? Que bueno, vale la pena, porque es la maqueta, o sea, también es donde vas a trabajar. Yo lo que hago normalmente es, hago el alargamiento, o sea, si es general, y lo fui muchos años también, hago el alargamiento, encero solamente esta parte y hago una réplica de ese modelo. Ese modelo ya va a tener el alargamiento y va a tener el diente liso, ¿no? Al modelo, sí, lo duplico. Y en ese ya saco mi guía quirúrgica de acetato. Con mi guía quirúrgica de acetato, yo ya tengo todo para poder pensar en que se haga el alargamiento, por ejemplo. Caso clínico, ¿no? De guía quirúrgica. Bueno, esta guía quirúrgica no fue de acetato, pero fue también un tanto de esas condiciones. Vamos a ver. Un paciente que es cuando sonreía, sí, aquí está. El paciente sonreía y enseñaba mucho el lado derecho. El paciente es para orto, pero me dijo, no quiero orto. Hay gente que le tiene fobia al orto. Yo también la tendría, pero bueno, porque ya les platiqué mi situación, ¿no? Yo de niño, arco extraoral, y hartamente buleado, y en esa época el bullying no existía, entonces era, aguántese, mijo, ¿no? Entonces, ni modo, ¿no? El paciente, al momento de hacer una línea recta, para poder medir, porque obviamente vamos a tomar como parámetro los márgenes, este, tomamos en cuenta lo siguiente. El margen del central debe de coincidir con el margen del canino y el lateral debe estar 0.5 milímetros abajo. ¿Sí? Eso es real. O sea, de hecho, ponemos un hilo dental y podemos contemplarlo. Aquí realmente el que tenía exceso gingival era pues el lateral, que me gustaría haberlo intruido, haberle hecho orto, ¿no? Por la manera en la que mordía, ven cómo mordía el paciente. Pero él dijo, no, no quiero orto. Bueno, ok. Hicimos la toma del modelo, eso es muy arcaico. Ay, doctor, qué baja tecnología. Pues si quieren hablar de tecnología, hablamos de tecnología, pero también yo quiero hablar del mundo terrenal, ¿no?
O sea, no siempre todas las canchas tienen pasto, a veces juegas en tierra y qué, ¿no? Aquí es donde se ve de a de veras quién es de a de veras, ¿no? Entonces, hacemos la medición y veo que hay exceso en el central y en el lateral. Hago esas mediciones, quito ese excedente y entonces pongo cera. ¿Cuál cera? Pues cera para modelar. Usted, antes ponía seda azul y así, roja, ¿no? Pero la seda para modelar, la seda blanca, no sé, tiene un nombre, perdónenme. ¿Cómo se llama la seda para modelar? Bueno, bueno, seda para modelar. Ok, sí. Pues es que aquí en internet todo el mundo, y por eso me exijo, ¿no? Nunca falta el maestro que nos está mirando y aquí en internet, o sea, aquí están un poco más de 10 personas que yo las entrevisté, ¿no? Pero aquí hay 64 personas que quizás haya costureras, ¿no? Y no sabemos ni qué pex, ¿no? O quizás está el maestro, ¿no? El maestro. Saludos, maestro. Y bueno, en el canino vimos también que hace falta corte. Tomo modelo, hago la réplica, pero vean qué cantidad de despliegue gingival tengo. O sea, tengo bastante. O sea, sí tengo, o sea, y aparte, vean, este es cáscara de naranja. Yo soy fan de la cáscara de naranja. Bueno, de la encía con puntilleos, ¿no? Sí, 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 claro, claro, claro. De hecho, bueno, es una intimidad, pero no lo voy a decir. Entonces, pero tú sabes por qué lo digo. Eh, Hago el alargamiento, hago la medición, los 3 milímetros, veo con mi hilo dental que estoy tomando un parámetro. Esto en el mundo fancy in dentistry o de de la odontología gourmet, ay, o de la odontología fancy, no, odontología snob, odontología, es que no quiero decir fifi porque, bueno, pero ustedes saben de quién hablo, ¿no? En esa odontología de herederos de feudos y de emporios odontológicos que, que tienen mucho dinero y así. Esto a lo mejor podría ser como aberrante, ¿no? O sea, hoy hay muchos, o sea, como tú puedes ir a misa a una iglesia en una colonia humilde, como puedes ir a iglesias en malls, ¿no? En centros comerciales, ¿no? O sea, un primo mío se casó así en una así súper guau en Monterrey y dije, órale. No, o sea, sí, bueno, órale, ala, olo, lo dije todo al mismo tiempo. O sea, sí me sorprendí. Pero bueno, al final del día, la fe es de todos, ¿no? Y aquí en la odontología tenemos muchas herramientas. O sea, yo lo digo porque sé que puedo ser altamente criticado por esto, pero no me importa ser criticado, pero esto es algo que ayuda. Al final del día hay recursos que te pueden ayudar. Yo sé que a lo mejor puedes cobrar más si enseñas el escáner y voy a escanear, ¿no? Pero, y voy a imprimir de la guía quirúrgica, pero con unos cortes así es más que suficiente. Y bueno, medí bilateralmente con un hilo dental. Ahí ya tengo el exceso, hago mi incisión a bisel, interno, y nada más. ¿Qué otra incisión ayudaría? La intracircular para quitar el collar gingival. Saludos desde Atlacomulco, miren, la tierra de los presidentes. Saludos. Sí, es Atlacomulco, ¿no? Sí, 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 sí. Saludos. Todos vivirán como presidentes allá. Bueno, ya, en fin. Eh, Tenemos eso. El exceso gingival del canino también lo tenemos contemplado, lo quitamos. ¿Está? Mido con mi sonda a través de ese margen, mido la cresta, y si mide 3, no hay necesidad de hacer ningún corte. Pongo mi punto de sutura ahí oculto, que lo vimos y lo vamos a practicar, la doctora, que hay que reponer esa. ¿Se acuerdan del punto? Que era el oculto. ¿Ok? Y listo. Perfecto. Aquí está el antes. Vean, sean observadores. El antes del lado izquierdo y el después. ¿Cómo ven? ¿Sí hubo cambio? Sí hubo cambio. Sí hubo cambio, se compensó. A pesar de que no se hizo ortodoncia, a pesar de que no hubo que la carilla, pero aquí había
una clave, el gran despliegue gingival. O sea, tendríamos un despliegue gingival muy, muy amplio. O sea, sí ayuda de una manera significativa a tener suficiente tejido, ¿no? En cuanto al despliegue gingival. Y ese es uno de los temas que menciona Koslet en su clasificación, en la clasificación de Koslet, donde donde tenemos ya claro cómo está en esta clasificación los procedimientos tipificados, ¿no? Y esa tipificación de procedimientos es una guía para que ustedes, pues no nada más piensen que solamente es un corte de encía y nada más, ¿no? O sea, también tendremos que pensar en la situación de la condicionante local, que esa condicionante local principalmente va en cuánto tenemos de distancia del margen gingival a la línea oncogingival, cuánto tenemos de distancia de la unión cemento-esmalte a la cresta, perfecto. Cuando tenemos poca distancia de la unión cemento-esmalte a la cresta, pues tendremos que dar osteotomía y hacer gingivectomía, obviamente, porque la distancia es amplia entre la línea oncogingival y el margen. Y en el caso donde no hay suficiente tejido queratinizado, es lo que vamos a ver a continuación, porque es el caso del paciente que estábamos observando hace unos momentos, donde el paciente tenía poco tejido queratinizado y se requería hacer el alargamiento de corona, ¿no? Entonces, esta situación son situaciones que vamos a analizar, porque en este tipo de situaciones aquí entraríamos al rubro de colgajo desplazado apical, ¿no? Desde el punto de vista quirúrgico o ortodóntico, ¿no? También se vale. Y el otro punto que yo quería mencionar es que dependiendo, según Koslet, dependiendo lo que se tenga de la clasificación de Koslet, es importante que tomemos en cuenta que la osteotomía no nada más se va a realizar por medio de el colgajo, ¿no? O sea, podemos hacer también una osteotomía sin colgajo, o sea, flapless, y esa osteotomía es una osteotomía que puede significativamente ayudar y coadyuvar. Y se puede hacer un alargamiento sin levantar colgajo y hacer corte de hueso, ¿no? Efectivamente, eso podría de una manera ayudar. Y aquí la clave es estos artículos, porque miren, yo me acuerdo, y le mando un gran saludo, que yo sé que no me está mirando porque ya no me sigue en Facebook, pero yo le mando un gran abrazo a la doctora Rosalía Martínez, que es compañera. No me sigue en Facebook, pero nos queremos mucho. O sea, ¿qué tanto la amistad vale en Facebook? Nada, ¿no? O sea, yo la quiero mucho y me dice que ella me quiere mucho. No nos tenemos en Facebook, pero a lo mejor así vivimos mejor. O sea, es como cuando tienes pareja y no se siguen, ¿no? O tienes pareja y no se suben fotos. ¿Para qué? Así vivimos mejor, ¿no? En la vida real. Y le mando un gran abrazo a esta doctora que quiero mucho, la doctora Rosalía Martínez, porque esta idea se le ocurrió a ella, ¿eh? O sea, esta idea de hacer un flapless se le ocurrió a ella, pero solamente que pasó algo. Cuando se le ocurrió esto a la doctora Rosalía Martínez, ella se le ocurrió y yo lo hice. Resulta que había un grupo en la facultad donde yo trabajo, que lo abrieron los sábados y de pronto nos encontramos ella y yo, imagínense, sus compañeros de pupitre, te los encuentras después ya dando clase y es muy, muy bonito. Y empezamos a hacer alargamientos de corona y de pronto me dice, oye, ¿y si no levantamos colgajo y cortamos hueso a través del surco? Me acuerdo perfectamente cuando me lo dijo eso. Era un sábado de febrero, o sea, por ahí. Y, y la verdad es que dije, no es mala idea. O sea, cortas la encía y cortas el hueso a través del surco. ¿Cómo lo cortamos? Pues mismo que metemos una fresa, metemos un cincel, el cincel CTG0 de Hugh Freedy. Bueno, esto era el año 2004, 2006, era el año 2006, 2007, por ahí. Se le ocurrió a la doctora Rosalía, pero jamás lo publicamos. Empezamos a hacer alargamientos flapless. No había ningún texto en la literatura que lo dijera. Hasta el año 2011, que unos brasileños lo llegaron a publicar aquí en México, en la revista mexicana de periodontología. O sea, la pregunta es, si lo hubiésemos publicado antes nosotros, ¿seríamos la referencia del Flapless? ¿Cuántas veces no se te ocurre algo y lo que haces? Bueno, hoy puede haber referencia porque lo posteé en Instagram, ¿no? Sí, en esa época no existía. ¿O sí? No, no existía. Era MySpace y Hi-Fi. Sí, sí, pero. Este,
Bueno, si lo hubiéramos publicado en el Hi-Fi, tendríamos la referencia de que lo hicimos antes del 2011, pero como no existía, ahora, si yo llego a una revista y digo, no, 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 yo lo hice primero, a ver qué evidencia tienes, está en mi Hi-Fi, me van a mandar al carajo. O sea, y no, o sea, me van a decir, ay, sí, ¿y eso qué? ¿No? O sea, si te ocurre algo, o sea, lo que voy es que si tú eres odontólogo, se te ocurre un tratamiento, porque puede ser, ¿eh? Puede haber alguien que modifique un elevador, ¿no? Hay gente creativa en todos lados, ¿no? Hay gente que a lo mejor se le ocurre hacer una lámpara, ¿no? O sea, no sé, algo raro, ¿no? Bueno, hay medios científicos donde se puede evidenciar, pero nosotros, las referencias que tenemos es del año 2011, pero yo les puedo asegurar que nosotros empezamos a hacer en la facultad donde yo trabajo desde el año 2006, 2007. Pero bueno, en el 2011, el doctor, y eso sí lo hicieron el doctor Julio César Yoli, Paulo Mezquita, que les mandamos un gran abrazo allá a Brasil, a Robert Carvalho da Silva, ¿sí? Les mandamos un gran abrazo a Brasil. Ellos lo publicaron aquí en México, después ellos son los primeros que lo publicaron, la verdad. Pero su primera publicación fue en México, ¿eh? O sea, no, o sea, no sé, es como cuando te gusta alguien, se gustan, pero nunca le dijiste, y el que sí le dijo la convierte en su novia años después, pero yo la vi primero, pues no, no hay manera, ¿no? O sea, no, no hay manera. O sea, ellos ya lo publicaron, pero lo hacemos aquí en México, la verdad. Y la clave del alargamiento de corona flables es el cincel. Este cincel, el CTG0. El CTG0, CTG1 de Hugh Freedy, la verdad no conozco otra marca, si no la mencionaría porque estamos en un medio académico, pero es el cincel que le recomendamos, el CTG0, CTG1 de Hugh Freedy. Y el alargamiento de corona flapless es un alargamiento de corona que es un gran recurso, ¿no? Es un gran recurso porque podemos cortar el hueso, ¿sí? A través de ese cincel, ¿no? Y es muy interesante porque estamos viendo este caso, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo es el manejo con el CTG0, CTG1. Estoy adelantándole. No, aquí sí le matamos colgado. Vean, aquí estoy colocando el cincel, lo estoy introduciendo el cincel en el margen, vean, ahí está el cincel y lo introduzco y bajo la cresta. Hago movimientos bilaterales y bajo la cresta. Si quieres saber más, pues ya saben, nos vemos en el curso de plástica periodontal. La verdad es que muchísimas gracias a todos. Este, Vamos a interrumpir la transmisión en estos momentos. Muchas gracias, cuídense mucho. Nos queda un solo lugar y seguimos aquí en nuestro curso de plástica periodontal. Bye, bye.